Bueno, muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Soy el doctor Rubén Azañero, soy médico cardiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, jefe del área de capacitación, docencia e investigación. Vamos a hablar acerca del tema de la hipertensión arterial. Vamos a hacer un comentario respecto a la definición y respecto al diagnóstico. Miren, quiero ponerlos en contexto. Les quiero comentar que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. De lo que más se muere la gente en el mundo es de la enfermedad cardiovascular. Cada año aproximadamente 18 millones de personas en el mundo mueren víctimas de una enfermedad cardiovascular. Ahí ustedes tienen este reporte de la Organización Mundial de la Salud del año 2000 al año 2019, 20 años. Y ustedes pueden ver en el mundo cómo la primera causa de muerte es la enfermedad isquémica del corazón, los infartos. En segundo lugar, el stroke. Ambos son enfermedades cardiovasculares. Como ustedes pueden ver, las enfermedades cardiovasculares, repito, son la primera causa de muerte en el mundo y se estima que esto sigue aumentando en virtud de cada vez hay más expectativa de vida. Se estima que para el año 2030 sean aproximadamente 23 millones de personas que sufran hipertensión arterial. Por lo tanto, es necesario hacer énfasis en lo que respecta a tener un buen diagnóstico y hacer un buen manejo de la enfermedad. Miren, doctores, aquí en el Perú, la Organización Mundial de la Salud evaluó las principales causas de muerte durante el año 2023. Y la principal causa de muerte en el Perú y en la región andina, en realidad Ecuador, Perú y Bolivia, son las infecciones respiratorias del adulto, la neumonía del anciano. Las enfermedades cardiovasculares, como ustedes pueden ver, enfermedad isquémica del corazón y accidente cerebrovascular, son la segunda causa de muerte aquí en el país. Se estima que para el año 2030 también las enfermedades cardiovasculares sean la primera causa de muerte en el Perú, como lo es en el resto del mundo. Miren qué interesante análisis de cuáles son las 10 principales causas de muerte aquí en el país. Pues bien, como ustedes pueden ver, la gente se muere en el mundo mayormente de la enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular aparece porque uno está expuesto a ciertos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sedentarismo, el fumar, el colesterol elevado, la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso, el estrés, etc. Pues bien, se evaluó en esta publicación de Lancet cuál de los distintos factores de riesgo es el que más está presente en estos pacientes que tienen patología cardiovascular. Y miren, el factor de riesgo más presente, más frecuente en pacientes con enfermedad cardiovascular es la hipertensión arterial. Por lo Doctor, tanto, disculpe. hola, Sí, dígame. se ha quedado congelada la diapositiva. Ay, Dios mío. Bueno, lo voy a poner en chiquito. A Sí, no veces hay problema, ocurre. doctor. En chiquito yo creo que se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se observa. Ya. Acá vemos las principales causas de muerte en el mundo. Enfermedad cardiovascular. La principal causa de muerte en el Perú, que es la neumonía del anciano. Las enfermedades cardiovasculares son la segunda, como ustedes pueden ver. Aquí pueden ver cómo el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte, es la hipertensión arterial. Por encima del tabaco, por encima del alcohol, por encima del sobrepeso, por encima del colesterol o de la glucosa. Entonces, miren cómo esta es una enfermedad que tiene alta prevalencia. Para el año 2000 se estimaban que eran más o menos 1.000 millones de hipertensos en el mundo. Para el año 2025 son un poco más de 1.600 millones de hipertensos en el mundo. Miren, un gasto importante sanitario a nivel mundial para tratar de controlar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad, desgraciadamente, que no se controla tan fácilmente, a pesar que, como dice la diapositiva, afecta entre el 25 o 26% de la población mundial. De cada 4 pobladores que están en el mundo, doctores, uno de ellos tiene el diagnóstico de hipertensión arterial. Acá podemos ver este metaanálisis publicado en Lancet en agosto del 2021, la evaluación o la evolución de la hipertensión desde el año 1990 hasta el año 2019. Evaluaron 1.200 estudios, 184 países, 104 millones de pacientes y vieron cómo aumentaba el número de pacientes hipertensos.
Miren, en el año 1990 eran poco más de 600 millones de pacientes hipertensos, distribución homogénea entre varones y mujeres. Al año 2019, miren, son más de 1.300 millones de pacientes hipertensos en el mundo, también una distribución similar entre varones y en mujeres. Oh, sorpresa, las más bajas tasas de prevalencia estaban en Perú y en Canadá, ¿no? En Canadá porque de repente tiene buen sistema de salud, y en Perú porque probablemente tenemos mal registro de las enfermedades. En el Perú se hizo un ensayo clínico Tornasol publicado el año 2011, Sociedad Peruana de Cardiología. Este estudio valoró que el 27,3% de adultos mayores de 18 años sufría de hipertensión arterial en el Perú. Allá por el 2011, de acuerdo al índice poblacional, eran aproximadamente 5 millones. Si es que lo traslapo a estos años, donde ya tenemos mayor cantidad de población, aproximadamente son entre 7 a 8 millones de pacientes hipertensos. Pero el dato interesante, miren doctores, menos de la mitad de pacientes hipertensos tenían diagnóstico. Entonces, la mitad de los pacientes hipertensos que están en el Perú no tienen diagnóstico, no saben que son hipertensos y por ende no tienen chance de recibir un tratamiento que les puede salvaguardar la vida. Miren, solamente el 17,7% de pacientes hipertensos estaban controlados. O sea, de cada 5 pacientes hipertensos en el Perú, uno, y solamente uno, está adecuadamente controlado porque toma sus medicamentos, porque hace cambios en el estilo de vida. Acá podemos ver las diferencias de la prevalencia, tanto en grupos como edad y sexo. Qué duda cabe que a mayor edad, mayor probabilidad de poder desarrollar hipertensión arterial. En lo que respecta al sexo, la distribución es un poquito más homogénea. Acá podemos ver el ensayo Tornasol 2, que fue publicado el año 2011, y el Tornasol 1, que fue hecho el año 2007, y cómo aumentó el número de pacientes hipertensos en cada uno de los dos ensayos. Del Tornasol 1 al Tornasol 2, a escasos 4 años, definitivamente el número de hipertensos creció en el país. Este es un dato mucho más interesante. Miren, doctores, este es un metaanálisis hecho acá en Perú, publicado el 2021. Prevalencia e incidencia de hipertensión arterial en el Perú. Revisión sistémica y metaanálisis en estudios nacionales y supranacionales. ¿Qué determinó este estudio? Que la prevalencia del Perú, la prevalencia de la hipertensión arterial en el Perú es del 22%. 22%. Y otro dato interesante, miren, solamente el 51% tenían el diagnóstico previo. Había una incidencia de 4 casos por cada 100 personas nuevas cada año. Entonces, esta es una enfermedad, como ustedes pueden ver, que sigue en franco crecimiento. Es conocido y es prácticamente un menester en el mundo el controlar la hipertensión arterial con cambios en el estilo de vida y con medicación. Miren, acá vemos en Lancet también otro metaanálisis muy interesante de publicaciones entre el año 1966 y el 2015. Y miren cómo la reducción de presión arterial en 10 milímetros de mercurio, estamos hablando de la presión sistólica, disminuye en 20% eventos cardiovasculares, 17% enfermedad coronaria, 27% stroke, 28% falla cardíaca y 13% la mortalidad por cualquier causa. Entonces es claro, es evidente y es objetivo que una persona que tiene el diagnóstico de hipertensión arterial tiene que tener control, porque si no va a desarrollar el famoso daño de órgano blanco. Es conocido que con el paso de los años, a medida que uno va aumentando en edad, uno va desarrollando más hipertensión arterial. Miren, pacientes por encima de los 60 años, se estima que más del 50% ya serían hipertensos. Si tú tienes un paciente adulto mayor de más de 60 años, 50% de ellos probablemente sean ya hipertensos. ¿Cuál es el problema de la hipertensión arterial? Y les dejo este gráfico para que lo miren un ratito y puedan sacar una conclusión.
Miren, doctores, la importancia de este gráfico radica en que en los países del primer mundo, Japón, Inglaterra, Alemania, España, Suecia, Italia, Estados Unidos, el control de la hipertensión arterial es bastante bajo, es bastante pobre, como ustedes pueden ver. En algunos casos no llega al 10%, en Estados Unidos llega al 28%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay poco control de los pacientes con hipertensión arterial? Ustedes ya han visto los datos en el Perú, solamente el 50% están diagnosticados. Entonces, ahí tienen un fundamento. Solamente la mitad de pacientes hipertensos están diagnosticados. Otro problema, no hay acceso a los sistemas de salud en el Perú, en todos lados. Otro problema, la inercia médica. El paciente acude a un dermatólogo, acude a un oftalmólogo, acude a un gastroenterólogo y no le toman la presión arterial. Pierden la oportunidad de hacer un screening para poder evaluar si el paciente es hipertenso o no. Otro problema más es la pobre adherencia al tratamiento de los pacientes. No porque el medicamento sea malo, sino porque los pacientes son completamente asintomáticos. Entonces yo lo que quiero remarcarles el hecho de que la hipertensión arterial es una enfermedad completamente asintomática. El paciente no va a sentir ninguna molestia. Entonces sáquense de su cabeza el chip que la hipertensión arterial tiene que ver con el dolor de cabeza. Eso no es así. La mayoría de pacientes hipertensos, la mayoría de pacientes hipertensos son completamente asintomáticos. La causa más común de cefalea o de dolor de cabeza, doctores, probablemente sea el insomnio o el estrés, pero no tiene nada que ver con la presión arterial elevada. La evolución de la definición sufrió algunos cambios. En la década de los 60 se hablaba la edad más 100. Si el abuelito Juan tenía 80 años, más 100, 180 debería ser su presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque con el paso de los años las arterias se endurecen. A partir de la década de los años 90, ¿ok? Se hablaba de un límite entre 140 con 90, lo cual probablemente tenga una mayor correlación con las guías tanto nacionales como internacionales. Entonces, durante muchos años hubieron documentos de consenso dados en Estados Unidos, en Europa, en Gran Bretaña, en Canadá, en diversas partes del mundo. Estas guías recogían la mejor información que había en el mundo con el objetivo de establecer consensos. Consensos para el diagnóstico, consensos para el tratamiento, por ende, consensos para la mejora del paciente. Las guías americanas trabajaron el famoso Joint National Committee. Hubo el primero, en 1976, y el último, el JNC8, el 2014. Y fue el último Joint National Committee, documento de consenso de las sociedades americanas que establecieron el manejo de la hipertensión arterial. Esta última guía, 2014, del Joint National Committee, ¿okay?, estableció ciertas recomendaciones que generaron mucha controversia. Por ejemplo, ellos recomendaron en pacientes de más de 60 años el umbral para decir que un paciente es hipertenso o no a partir de 150,90. Ya no 140,90, sino 150,90, lo cual generó mucha contradicción. 140,90 dijeron a partir de los pacientes que son menores de 60 años. ¿Ok? Al mes de haber sido publicado este documento, 5 de los 17 autores que hicieron esa publicación se retractaron y dijeron no, en el adulto mayor el límite no es 150, sino 140. No están de acuerdo. Generó más controversia. ¿Qué hacemos con esta guía americana, que prácticamente es una de las guías más importantes en todo el mundo? ¿A partir de cuánto consideramos hipertensión en un adulto mayor? 140, 150. Nos generó bastante duda. Estas dudas fueron aclarándose poco a poco, ¿ok? Cuando se evaluaron estudios posteriores a esta guía. Miren, en el 2015 se evaluó el ensayo clínico SPRINT. Este fue hecho en Estados Unidos y fue hecho libre de la industria farmacéutica. Fue un estudio que fue prácticamente subvencionado por el gobierno de los Estados Unidos. Este ensayo clínico SPRINT tuvo 2 objetivos de tratamiento. Un objetivo estándar, llevar a una presión arterial sistólica menos de 140 al hipertenso, y el otro objetivo, llevar
en un tratamiento más intensivo a la presión arterial sistólica menos de 120. Entonces, tenemos pacientes hipertensos con dos objetivos. Uno, presión arterial sistólica menos de 140 con el tratamiento, y el otro, presión arterial sistólica menos de 120 con el tratamiento. ¿Cuál es mejor? ¿Llevarlo a menos de 140 o llevarlo a menos de 120? Entonces, acá tenemos los criterios de inclusión de los pacientes del estudio. ¿Qué demostró este estudio? Que el tratamiento intensivo, o sea, llevar la presión arterial sistólica más abajo de 120, redujo en 25% el riesgo relativo de puntos finales primarios: infarto, síndrome coronario agudo, ACV, falla cardíaca y muerte cardiovascular. En otras palabras, el tratamiento más intensivo mejoró la patología y el riesgo de muerte cardiovascular. Entonces, eso de que el adulto mayor llévalo a 150 no tenía tanto asidero, no tenía tanta validez. Es por eso que las guías americanas, 2 años después, el 13 de noviembre del 2017, cambian su esquema de manejo y ya no es comandado por el Joint National Committee. El Joint National Committee pasó a la historia en 2014. A partir de ahora, las guías americanas son comandadas por el binomio, principalmente el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, las siglas ACC-AHA. Entonces, a partir del 2017, en base a este ensayo clínico SPRING, cambian la definición de la hipertensión arterial. ¿Qué dicen? Presión arterial normal es aquel que tiene menos de 120 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Presión arterial elevada, no hipertensión arterial. Presión arterial elevada es aquel que tiene la presión arterial sistólica entre 120 y 129 y la diastólica menos de 80. ¿A partir de cuándo esta guía americana considera la hipertensión arterial? A partir de 130,80. Entre 130 y 139 de presión arterial sistólica o entre 80 y 89 de presión arterial diastólica, según los americanos, eso ya es una hipertensión estadio 1. Hipertensión estadio 2 es a partir de 140,90. Entonces, lo que anteriormente conocíamos en el mundo, hipertensión a partir de 140,90, para el americano es hipertensión estadio 2. Hipertensión estadio 1, repito, el que tiene la sistólica entre 130 y 139, o el que tiene la diastólica entre 80 y 89. A partir de ahí decían, todo hipertenso estadio 2 mayor o igual a 140,90, cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico. El hipertenso estadio 1 hay que hacerle un score de riesgo cardiovascular a 10 años, en base a ciertos parámetros, ¿no? Presión arterial, colesterol, glucosa, si fuma o no fuma, etc. De acuerdo a ese score, si el paciente tenía un score de riesgo alto superior al 10%, estando en hipertensión estadio 1, ese ameritaba tratamiento farmacológico, porque ese tenía un riesgo alto. Pero si el score en esta hipertensión estadio 1 era menos del 10%, no iba a tratamiento farmacológico, solamente tiene que tener cambios en el estilo de vida. Muy bien, esta guía nos enfatizó lo siguiente: ¿cuál es la meta hacia dónde debemos llevar a nuestros pacientes hipertensos para decir que con el tratamiento ya está adecuadamente controlado? Miren, los americanos, para decir que tu paciente hipertenso está adecuadamente controlado, menos de 130,80 en prácticamente todos los grupos de pacientes, sea paciente mayor, sea paciente menor, tenga diabetes, tenga insuficiencia renal, etc., etc., etc. El objetivo es llevar a tu paciente hipertenso con el tratamiento a menos de 130,80 para poder decidir que el paciente está adecuadamente controlado. Pues bien, les comento, estas guías no están actualizadas hace más de 8 años. En ese tiempo los europeos sacaran guías a cada rato. Guía 2018, guía 2023, guía 2024. La guía americana ha sido actualizada la semana pasada. Aquí les presento la guía americana 2025 del binomio ACC-AHA. ¿Qué nos establece la guía americana? Ratifica lo que yo les estoy mencionando. A partir de 140,90 es hipertensión estadio 2. Entre 130 y 139 de sistólica o
entre 80 y 89 de diastólica es hipertensión estadio 1. Ratifica lo que había publicado 8 años antes. ¿Ok? ¿Qué otros cambios interesantes recomienda esta guía americana? Miren, recomienda iniciar tratamiento, terapia con medicamentos para reducir la presión arterial, además de intervenciones o cambios en el estilo de vida en todos los pacientes que tengan como promedio mayor o igual a 140,90 y para algunos adultos seleccionados que tienen más de 130,80. Pero se le da tratamiento a los que están más de 130,80 siempre y cuando tengan enfermedad cardiovascular clínica, accidente cerebrovascular previo, diabetes, insuficiencia renal o mayor riesgo cardiovascular previsto a 10 años, pero por un nuevo score de riesgo. Ellos le dicen el score de riesgo PREVENT. Ese score de riesgo PREVENT, si el paciente tiene un score de riesgo de más de 7,5% estando en hipertensión estadio 1, ya amerita tratamiento. Pero si tu paciente con estadio 1 tiene un score de riesgo a 10 años, ese score PREVENT menos del 7,5%, dicen no va a tratamiento farmacológico, pero durante un periodo de 3 a 6 meses. Si en 3 a 6 meses estos pacientes de bajo riesgo no tienen cambios en el estilo de vida y no bajan la presión más allá de 130,80, entonces sí amerita que tengan tratamiento farmacológico. Entonces el cambio está en la hipertensión estadio 1. Si son pacientes de alto riesgo, van a tratamiento. Si son pacientes de bajo riesgo, cambios en el estilo de vida durante 3 a 6 meses. Si con eso no controlaron la presión arterial más abajo de 130,80, también irían a tratamiento farmacológico. Ese es el cambio en esta guía. Miren, esta es la calculadora de riesgo PREVENT, riesgo cardiovascular mayor a 7,5% en la hipertensión estadio 1. Cliquean si el paciente es varón o mujer, la edad, el colesterol total, el colesterol HDL, la presión arterial sistólica, el índice de masa corporal, la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Si tiene diabetes o no, si fuma o no, si toma medicación antihipertensiva o no, y si toma medicamentos para reducir la ingesta de lípidos, para reducir los lípidos, ¿ok? Miren, esos son los parámetros de esta calculadora PREVENT que indica tratamiento en la hipertensión estadio 1. Aún así, uno tuviera riesgo bajo, si no mejora su presión arterial en 3 a 6 meses, tenemos también que darle tratamiento farmacológico. Ese es el cambio actual de la última guía publicada la semana pasada. Los europeos, ¿ok? Sacaron una última guía el 2013, salieron los americanos con su guía el 2017, los europeos el 24 de agosto del 2018 sacaron otra guía. ¿Ok? Los europeos dicen de que uno es hipertenso a partir de 140,90. Ahí está en rosado. Para el europeo es hipertensión a partir de 140,90. Y que lo que para el americano es hipertensión estadio 1, para el europeo le dicen presión normal alta. Ahí en amarillo. Presión normal alta, lo que para el americano es hipertensión estadio 1. Entonces, no es hipertensión lo que para el americano es hipertensión estadio 1 para el europeo. Para el europeo le dicen presión normal alta. Para el europeo es hipertenso a partir de 140,90. Esta es la última guía publicada el 30 de agosto del 2024, el año pasado, guía europea para el manejo de la hipertensión arterial. ¿Qué te dice esta guía? Repito, hipertensión a partir de 140,90. Presión arterial elevada, no hipertensión, presión arterial elevada, los que tienen la sistólica entre 120 y 139 y la diastólica entre 70 y 89. Y presión arterial no elevada, no dicen normal, dicen no elevada, menos de 120,70. ¿Qué hace el europeo? Mira, el hipertenso lo maneja igual. Pero ¿qué pasa con la presión arterial elevada? Si es paciente de alto riesgo, le das tratamiento. Algo parecido al enfoque que tiene el americano, solo que no le pone hipertensión estadio 1, le pone presión arterial elevada. ¿Ok? Para poder manejar a la hipertensión arterial, tenemos 5 principales grupos de drogas. Los YECAS, los ARA2, los beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio y diuréticos. Para los europeos, los 5 grupos farmacológicos son buenos para controlar la presión arterial. Eso va a depender de qué otros factores de riesgo tenga el paciente.
El americano no considera, doctores, al beta bloqueador como droga de primera línea. ¿Ok? Considera los otros 4 grupos sí, pero el beta bloqueador no es droga de primera línea. Otro punto importante que nos señalan los europeos desde las guías antiguas del 2018 es que uno debe empezar el tratamiento de estos pacientes hipertensos desde sí con terapia combinada, o sea, con 2 principios activos, con 2 fármacos. Y de preferencia estos 2 fármacos deben estar combinados en una sola píldora. No deben darse píldoras separadas, sino en una sola píldora los 2 principios activos. Eso va a ayudar a asegurar mayor adherencia al tratamiento, sobre todo si es un paciente que toma mucha medicación también para otras enfermedades. Entonces, mira, un paciente hipertenso para los europeos debe empezar el tratamiento con tratamiento combinado. Puedes combinar un YECA o un ARA2 con un calcio antagonista o un YECA o un ARA2 con un diurético. La monoterapia, el tratamiento con un solo fármaco, solamente se da en pacientes hipertensos de bajo riesgo o en pacientes hipertensos adultos mayores frágiles, de edad avanzada, que requieren asistencia. La monoterapia, por lo tanto, solamente en poquísimos casos. O sea, el tratamiento farmacológico con un solo fármaco solamente en pacientes frágiles o con hipertensión estadio 1 y que tengan bajo riesgo cardiovascular. Después de dar un tratamiento combinado con 2 fármacos, después de un mes, si el paciente no ha controlado cifras debajo de 130,80, se puede dar un tratamiento triple y está también un tratamiento cuádruple. Pero eso ya probablemente va a ser motivo de una siguiente clase. Es importante, doctores, estar seguro de lo que nosotros medimos al momento de evaluar la presión arterial. Tenemos que tener el instrumento adecuadamente calibrado, el instrumento adecuadamente indicado para ese tipo de paciente, para el brazo del paciente. Tenemos que tener un estetoscopio que esté bueno, tenemos que tener buena visión, tenemos que tener buen oído. ¿Por qué? Porque a veces diagnosticamos cuadros de hipertensión cuando no lo son. Ahí tienen la hipertensión de la bata blanca. El paciente que no es hipertenso, pero que viene al consultorio, se asusta con el médico, se asusta por otros motivos y se le sube transitoriamente la presión arterial. Y eventualmente uno lo diagnostica como hipertenso, pero no es hipertenso. En su vida cotidiana su presión está normal. Hay un 15 a 25% de pacientes que vienen al consultorio que tienen hipertensión de bata blanca, que verdaderamente no son hipertensos, por ende no requieren un tratamiento farmacológico. De igual forma, hay pacientes que vienen con hipertensión enmascarada. Vienen al consultorio con valores de presión arterial normal. De repente están muy cómodos ahí en el consultorio, pero en su casa o en su trabajo están con presión arterial elevada. 10 a 20% de pacientes hipertensos tienen hipertensión enmascarada. Tú puedes sospechar eso en pacientes que tienen otras complicaciones. Es por eso que cuando un paciente va a consultorio, le tomamos la presión arterial y encontramos una presión arterial elevada, eso es un screening, eso es un despistaje. Tenemos que hacer la confirmación si verdaderamente el paciente es hipertenso o no, de preferencia fuera del consultorio, o lo citamos en una nueva oportunidad para poder medirle la presión arterial. ¿Qué formas hay de confirmar el diagnóstico de la hipertensión arterial fuera del consultorio, doctores? ¿Ok? Tenemos el mapa y la automedición de la presión arterial. Ya ustedes saben que para medir la presión arterial en el consultorio, el paciente tiene que tener ciertas consideraciones especiales. No haber ingerido alimentos, no haber fumado por lo menos una hora antes, estar sentado con los pies en el suelo, usar el dispositivo más adecuado para el brazo de cada paciente, sobre todo un dispositivo validado, y si hacen 3 mediciones sacándose un promedio. Ustedes pueden ver, no es tan simple la toma de la presión arterial como que el paciente llega, se sienta, le toman la presión arterial y registran ese valor. El paciente tiene que tener ciertas consideraciones, el médico tiene que tener ciertas consideraciones, el medio ambiente tiene que estar entonado para poder hacer una toma adecuada de la presión arterial en el consultorio. Algunas veces nosotros utilizamos dispositivos electrónicos, el tensiómetro electrónico, para poder hacer el control de tu paciente que ya es hipertenso o para poder ayudarte para hacer el diagnóstico en pacientes que probablemente tienen sospecha de hipertensión arterial. ¿Ok? Frente a esto, les puedo decir
que no todos los tensiómetros electrónicos son tensiómetros adecuadamente validados para el manejo de la hipertensión arterial. Solamente menos del 10% de los tensiómetros electrónicos que venden en Iraoka o en otros lados no son validados, solamente menos del 10%. 90% de los tensiómetros electrónicos que ustedes van a comprar por ahí no sirven. Por ejemplo, no sirve tomar la presión arterial con un tensiómetro electrónico de muñeca. El tensiómetro tiene que ser un tensiómetro electrónico de brazalete y determinadas marcas. Ahí les dejo esta diapositiva en el cual ustedes pueden ver websites donde pueden introducir el tensiómetro electrónico que quieren comprar y ver si estos están adecuadamente validados para hacer una medición correcta de la presión arterial en los pacientes. Entonces, doctores, todo tratamiento de la presión arterial empieza con modificaciones en el estilo de vida. Y estas modificaciones en el estilo de vida, que pocas veces recomendamos, es la verdad, y que menos todavía el paciente nos hace caso, sí tiene impacto para controlar la presión arterial sistólica. Si un paciente está verdaderamente obeso y reduce 10 kilos de peso, puede mejorar la presión arterial sistólica en un rango de 5 a 20 milímetros de mercurio. Si el paciente adopta la dieta DASH, ¿no?, que recomiendan los americanos, esa dieta, frutas, verduras, bajo de sal, bajo de grasa, puede mejorar la presión arterial sistólica entre 8 a 14 milímetros de mercurio. Si el paciente reduce verdaderamente el contenido de sal en la dieta, o sea, esto es para los que comen exceso de sal, no para los que comen con la sal normal. ¿Okay? Si uno reduce el exceso de sal en la dieta, puede mejorar la presión arterial sistólica entre 2 a 8 milímetros de mercurio. La actividad física, caminar por lo menos 30 minutos todos los días o 5 de 7 días, ayuda a mejorar la presión arterial sistólica en 4 a 9 milímetros de mercurio. Y el consumo moderado de alcohol ayuda a mejorar la presión arterial sistólica de 2 a 4 milímetros de mercurio. Por lo tanto, doctores, vean cómo definitivamente los cambios en el estilo de vida tienen impacto en el control de la presión arterial. Si con cambios en el estilo de vida, en un hipertenso inicial, un hipertenso lábil, un hipertenso de bajo riesgo, no pueden controlar la presión arterial, tienen los distintos grupos farmacológicos que hemos hablado y que van a hablar en más profundidad el día de mañana. Diuréticos, beta bloqueadores, calcio antagonistas, YECAS o los ARADOS. Los alfa bloqueadores son fármacos que se utilizan más para problemas de próstata. Entonces, como conclusión, doctores, les quiero decir que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más frecuente y modificable para evitar desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Cuál? El infarto, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal, también la fibrilación auricular, también la demencia, en otras palabras, la mortalidad por cualquier causa. El objetivo general de tratamiento, ¿ok?, de manera general, salvo algunas excepciones, es menos de 130,80. Menos de 130,80. Los médicos deben colaborar, doctores, con líderes comunitarios, articular los sistemas de salud para lograr una detección cada vez más temprana de estos pacientes hipertensos y salvaguardar su vida. Un paciente hipertenso que no sabe que tiene diagnóstico de hipertensión arterial puede fallecer, doctores, al cabo de 5 o 6 años por un daño de órgano blanco, por un ACV, por un infarto cardíaco, etc. Por lo tanto, la atención multidisciplinaria es eficaz para poder, uno, evaluar, diagnosticar, dar mejor el tratamiento y manejar probables barreras estructurales que tiene el paciente como ser social que finalmente es. Los miembros del equipo pueden incluir no solamente médicos, farmacólogos, enfermeras, auxiliares, dietistas, rehabilitadores, promotores de la salud y otros profesionales. El objetivo es tratar de controlar esta enfermedad que tanta prevalencia tiene en el mundo y que es el principal factor de riesgo cardiovascular, teniendo en consideración que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. Si tienen alguna pregunta, doctores, con el mayor de los gustos.
Creo que no hay consultas, doctor, al respecto. ¿No hay consulta, doctores? Eso significa dos cosas: o han entendido todo o no han entendido nada. Bueno, doctores, si no hay consultas, les agradezco mucho la paciencia. Espero que haya sido de mucho interés esta teoría, en vista de que muchos de sus pacientes van a tener hipertensión arterial, en vista de que muchos de ustedes van a tener hipertensión arterial. Yo les pronostico que la mitad de la aprobación, de la promoción de ustedes va a ser hipertenso en algún momento de sus vidas. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan una orientación adecuada, independientemente de cuál sea la especialidad que tengan, para poder hacer un manejo asertivo de esta enfermedad y definitivamente también para orientar a algún familiar, algún ser querido que ustedes puedan tener con esta patología. Muchas gracias, buenas tardes, nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena tarde.